Hola, ¿cómo están, comunidad universitaria de Coach? El día de hoy vamos a estar analizando un nuevo tema acerca de la materia de metodología de la investigación 2 en el rubro de las ciencias de la educación. Es un tema muy importante para ustedes, ya que les va a ayudar para poder ordenar de forma adecuada todas las fuentes de información que ustedes vayan consultando para la creación de su proyecto de investigación. Ese tema es la revisión de la literatura. Recordemos que la investigación se origina en ideas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes y la calidad de dicha idea no es necesariamente relacionada con las fuentes de donde proviene. Frecuentemente las ideas son vagas y deben ser traducidas en problemas más concretos de investigación, para lo cual se requiere una revisión bibliográfica de la idea. Las buenas ideas deben alentar al investigador, ser novedosas y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas. Pero todo esto se escucha muy bien, al final de cuentas nos va a surgir la duda. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Pues bien, la revisión de la literatura consiste en encontrar o en detectar, obtener y consultar las bibliografías y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestros problemas de investigación. Esta revisión es selectiva, puesto que generalmente cada año se publican en diversas partes del mundo cientos de artículos de revistas, libros y otra clase de materiales dentro de las diferentes áreas de conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay más de 10,000 referencias, es evidente que tendremos que seleccionar solamente las más importantes y recientes. A continuación, analizaremos cada una de las actividades que normalmente se realizan como parte de la revisión de la literatura. Debemos señalar que existen diversas fuentes, tanto primarias y secundarias, así como también fuentes terciarias. Dependiendo de la seriedad e importancia de cada una, es por la cual se clasifican. Para nosotros va a ser importante tener en cuenta cuáles, pues sí, las fuentes primarias, ¿sí? Ya que estas fuentes primarias, o también llamadas fuentes directas, constituyen el objeto de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporciona datos de primera mano. Un ejemplo de estas son los libros, antologías, artículos de publicación periódica, monografías, tesis y diserciones, documentos oficiales, reportes de asociación, trabajos presentados en conferencia o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales y hasta videos. Existen diversas maneras de recopilar la información que se extrae de las referencias, ¿sí? De hecho, cada persona puede idear su propio método de acuerdo a la forma en que trabaja. Sabemos que cada quien tiene diferentes formas de investigar. Algunos autores les van a sugerir que posiblemente usen las fichas. Sin embargo, la información también puede recopilarse en hojas sueltas, libretas o cuaderno, hasta incluso hay personas quien graban en sus teléfonos para tener un mayor orden y saber cómo van investigando. La manera de recopilar es lo de menos. Lo importante es que se extraigan los datos e ideas necesarias para la elaboración de nuestro proyecto de investigación. En algunos casos, como lo vamos a ver más adelante, solo se extrae únicamente una pequeña idea o un comentario o cifra. En cambio, en otros se extraen varias ideas. Se resumen las preferencias, por ejemplo, los resultados de una investigación,
o se producen textualmente partes del documento. En cualquier caso, lo que sí resulta indispensable es anotar la referencia completa de dónde se extrajo la información según el tipo de que se trate. En la pantalla podemos ver 4 tipos de fuentes primarias, en los cuales encontramos de primera mano los libros. Y como decía, nosotros debemos de anotar la referencia, ¿sí?, exacta de donde se trajo la información. Es por eso que este video es de suma importancia para que ustedes vean la forma o los datos que se piden para poder obtener una referencia adecuada de aquellas fuentes que nosotros utilicemos para realizar nuestro proyecto de investigación. Es muy importante que lo tengan a la mano y que sepan y vayan anotándolas, ya que al momento de ir avanzando dentro de su proyecto de investigación no se van a perder tan fácilmente y van a poder tener ubicado y ordenado en forma precisa las fuentes que ustedes hayan utilizado, ya que una fuente les puede servir al inicio de su planteamiento del problema, pero también al crear su marco teórico, entre otras pautas que lleva el protocolo de investigación. Los datos que debemos tener dentro de los libros son el título, subtítulo del libro, nombre o nombres de los autores, lugar y año de edición, nombre de la editorial y cuando se trate de una reimpresión, el número de esta. También tenemos los artículos de revista, el cual debe llevar la información del título, subtítulo del artículo, nombres de los autores, nombre de la revista, año, volumen, número o equivalente, página donde comienza el artículo y página donde termina. Esto es muy importante, poner la página de donde comienza y donde termina, ya que los artículos de revista a veces contienen demasiada información y es fácil perder de dónde tenemos o de dónde extrajimos el fragmento de la información que nos fue importante y que utilizamos. También vamos a encontrar el artículo periodístico, el cual nos pide de igual manera el título, el subtítulo, los nombres del autor, nombre del periódico, sección, página donde se publicó, día y año en el cual se publicó. También otra fuente primaria importante son las entrevistas, las cuales pues, se realizan a personas expertas. Podemos nosotros realizarla o puede haber entrevistas ya realizadas de las cuales nosotros podemos sacar información valiosa. En estas debemos de tener en cuenta el nombre del entrevistado, nombre del entrevistador, fecha precisa cuando se efectuó la entrevista, medio a través del cual se transcribió o difundió, tema de esta, dirección o lugar donde se encuentra disponible y la forma en que está disponible, ya sea en una transcripción, en una cinta o en un video en internet. También, una de las fuentes primarias, pero que no tenemos dentro de la pantalla, son la tesis. Estas tesis las podemos encontrar en bibliotecas u universidades y son muy importantes consultarlas, ya que son ideas de otros compañeros de los cuales pueden ya haber llegado a un resultado concreto, mas no van a copiar la información del resultado que ellos obtuvieron, sino simplemente analizarlas como una guía para hacer sus proyectos de investigación. Después veremos un ejemplo acerca de cómo podemos nosotros referenciar pues una ficha bibliográfica de manera en la cual nosotros podemos ver de forma adecuada cómo se utilizan lo que son las cintas. En la pantalla nosotros podemos ver la referencia en el cual se está obteniendo la investigación o se está obteniendo los datos de los niños de la Ciudad de México que ven en promedio 3 horas diarias de televisión, ¿sí? En la parte superior podemos ver la referencia de dónde se obtuvo este dato. Si se dan cuenta, la información es pequeña, es un texto o un párrafo muy pequeño, pero no por ser pequeño es importante o va a dejar de ser importante referenciar de dónde obtuvimos esta información.
En el segundo ejemplo vamos a poder ver algo más completo, en el cual aquí se va a dar una idea o se está viendo una idea extraída de las referencias más la opinión del investigador sobre esta idea o alguno de sus aspectos. Podemos ver que esta se extrajo de un artículo estadounidense, pero pues se transcribió al español. Podemos ver que la idea nos dice: la inteligencia en sí no existe, excepto como un retrato de un prototipo, pero el concepto de persona inteligente está basado en hechos. Por ejemplo, en características humanas genuinamente correlacionadas. La similitud de un individuo con el prototipo puede ser medida, pero solamente de manera parcial. No todos los atributos relevantes proporcionan por sí mismos una medición estandarizada. Tal medición parcial tiende a crear su propio prototipo y su propia categoría. De esta información se obtuvo una opinión, o el investigador realizó una opinión, en este caso ustedes, que si se dan cuenta viene a ser relacionada a la información o a la idea principal del libro o del artículo o de la fuente primaria de la cual estamos extrayendo esa información, más no es una copia tal cual de esta, simplemente es un referente o una opinión. Podemos ver que nos dice: en este sentido, una alternativa de la psicometría es no pretender medir la inteligencia como tal y hacer comparaciones entre individuos en cuanto a este prototipo general, que es ambiguo y varía de acuerdo con los diferentes enfoques existentes para su estudio. En cambio, tal vez resultaría conveniente medir las características humanas que algunos han concebido como componentes de la inteligencia, ya sea la fluidez verbal, orientación espacial, entre otros, y hacer comparaciones entre individuos en cada una de esas características en particular. Así habríamos de que una persona posee mayor fluidez verbal que otra, pero no diríamos que es más inteligente. Para entender esto, tenemos que analizar de forma muy congruente. Por eso les digo que la selección de los temas o la revisión de la literatura es muy importante antes de adentrarnos a realizar el protocolo de investigación. Por lo regular, esto no lo dicen muchos asesores o no lo dicen en algunos libros, ya que esto va pasando y no van obteniendo los conocimientos adecuados o van olvidándose acerca de las referencias. Al final de cuentas, cuando vamos avanzando en nuestra investigación, nos topamos o ya nos hemos olvidado de las fuentes que nosotros utilizamos, y sería perder nuevamente nuestro tiempo para buscar y encontrar en dónde estuvo esa fuente que nosotros obtuvimos. Por eso es muy importante desde el primer momento, antes de iniciar con su planteamiento del problema y continuar con los siguientes temas, saber y seleccionar lo que es su tema, ¿sí? Así haciendo la revisión de la literatura. Pues bien, hasta ahora hemos visto la revisión de la literatura. No se olviden de ir anotando y de tomar los consejos que aquí se les está proporcionando. Ahora vamos a ver una actividad que tenemos para ustedes, que sería la actividad número 2. Muy bien, en la actividad número 2 nos dice que vamos a seleccionar un tema de tu comunidad que te interese investigar. Vas a escribir todo lo que sabes sobre el tema seleccionado. Ojo, van a escribir todo lo que saben, ¿sí?, del tema. No importa si es demasiado, no importa si nos ponen 10 cuartillas o si es muy poco, de 2 a 3 cuartillas. Redacta por qué se ha vuelto un problema o una situación insatisfactoria. Recuerda, todavía no tienes que investigar, simplemente va a ser una redacción sobre lo que tú sabes del tema, ¿sí? Recuerda que debes de entregar la actividad
en formato Word al correo institucional que se ya te ha dicho, que sería coach.ocosingo@gmail.com. El tiempo de entrega es 48 horas después de que este video se haya publicado y el cual tú lo hayas observado. Pues muy bien, comunidad universitaria, esperemos que les haya quedado la suma importancia de revisar la literatura y los esperamos en el siguiente video y que hayan ustedes entregado su investigación.